El 22 de octubre de 2023, Javier Milei, un libertario radical de derecha, salió victorioso en las elecciones presidenciales de Argentina. Como candidato del movimiento libertario, Milei se identifica como anarcocapitalista y aboga firmemente por la reducción del tamaño del gobierno argentino, la desinversión social y políticas capitalistas extremadamente liberales. Culturalmente, Milei en su mayoría se alinea con puntos de vista liberales, con excepciones en temas como el aborto y la eutanasia. Es decir, vos al zurdo no le podés dar un milímetro. Su personalidad agresiva y confrontacional ha polarizado a la sociedad, Con el zurdo no se negocia. prometiendo controlar una inflación mensual que, de acuerdo con el Ministerio de Economía, es tan alta como un 12.7% mensual y hasta 103% anualmente. Milei asumirá el liderazgo de un país que se debate en agitación económica y profundas divisiones políticas. Hablamos con Atilio Borón, un crítico de toda la vida de las políticas imperialistas y doctor en ciencias políticas por la Universidad de Harvard. Autor de numerosos libros y una figura prominente en la investigación y educación social argentina e internacional. En 2009, Borón recibió el Premio Internacional José Martí de la UNESCO. Su último libro, El hechicero de la tribu, analiza el neoliberalismo en América Latina. Javier Milei acaba de ganar la presidencia en Argentina y pues plantea muchas preguntas. ¿Qué sentido te da a vos lo que se viene? Bueno, la verdad que las expectativas son muy negativas, ¿no? Milei es no solamente un personaje que encarna un proyecto profundamente reaccionario, de reconstrucción reaccionaria del capitalismo argentino, sino el mismo un personaje que yo me atrevería a decir, sin ser yo un psicólogo, personaje que adolece de un cierto desequilibrio emocional que los lleva a tener explosiones de violencia verbal y gestual realmente muy importantes, pero que de alguna manera ha interpretado el momento actual que aflige a una gran parte de la sociedad argentina, que en un contexto como este ha quedado reducida, ¿verdad?, en sus capacidades de consumo a un punto, a una situación que no se veía hace muchos años. Creo que él supo interpretar esta situación y con sus gestos grandilocuentes, con sus amenazas, con su denuncia a la famosa casta, que finalmente la ha rodeado y él está ahora, es un juguete de esa casta, ha logrado una mayoría realmente muy significativa en las últimas elecciones. Y el plan de acción que él tiene es un plan absolutamente descabellado. No tengo otras palabras para calificarlo. Imagínate, prácticamente no hay ningún país que no tenga banco central. Se dice Mónaco. Bueno, pero Mónaco es un principado que realmente depende de Francia y tiene, ¿verdad?, su moneda es el euro. Y después algunas pequeñas islitas en el Pacífico, Micronesia, Islas Marshall, etcétera, que tampoco tienen banco central, pero que no son estados nacionales en el sentido más estricto del término. Cuando hablas de ellos, no hay ninguno sin banco central, no hay ningún país en donde los mercados estén completamente desregulados, como quiere hacer Milei, ni hay ningún país en el cual un candidato a presidente y un presidente electo haya dicho que, bueno, que si tú tienes un problema de dinero, de pobreza, etcétera, lo que está ocurriendo es que hay demasiado Estado y que la existencia de ese Estado implica un robo, en línea con lo que piensa Murray Rothbard, ¿no? Y que por lo tanto tú estás robado y que él va a hacer lo posible para que te dejen de robar. Y ese mensaje así absurdo penetró profundamente en la sociedad argentina, lamentablemente. Latinoamérica es una región llena de gente joven y pobre, lo que debería decantar en apoyo masivo para la izquierda, o al menos una ventaja
competitiva, digamos, en las elecciones, pero últimamente ha habido muchas administraciones de izquierda que han hecho un mal trabajo o ha sido percibido como un mal trabajo, que sus administraciones han tenido pobres calificaciones y como resultado han ganado los opositores. ¿Tú crees que este mal trabajo de estos gobiernos, como ha sido percibido, les ha perdido la ventaja demográfica a los partidos de izquierda en la región? Mira, yo creo que lo que pasa es que me parece a mí que ha habido toda una reestructuración muy profunda de las sociedades capitalistas contemporáneas, proceso que en la periferia del sistema se ha hecho todavía más hondo, más profundo. Yo creo que hay en este momento un dispositivo cultural, hay una guerra cultural que está ganando la derecha, ¿verdad? No tanto convirtiendo en derechistas a la gente, porque yo salgo al paso de manera muy vehemente cuando me dicen que, bueno, el 56% de la población argentina es de derecha. No, lo que tú tienes es un núcleo duro, por ejemplo, y lo mismo vale en relación a Chile y a otros países. Tenés obviamente un núcleo duro de derecha que proviene de la época colonial en América Latina, que no es ninguna novedad. Pero junto con eso, tenés una serie de gentes que están muy molesta, que ha quedado en una situación muy desfavorecida, ¿no es cierto?, debido a los cambios económicos y políticos recientes, gente que queda sumida en la pobreza y que no ve perspectiva alguna, gente que vive en asentamientos territoriales en donde predomina la inseguridad, el narcomenudeo y todas esas cosas. Y cuando esa gente, por ejemplo, como en la Argentina, sale a protestar en contra de la inflación, el deterioro de los salarios, la inseguridad en la vía pública, no son gentes de derecha. Digo, yo, si estuviera en la situación de ellos, saldría a protestar igual, pero sin que eso signifique que yo adhiera, por ejemplo, a los postulados absurdos de Milei. Milei llega, por ejemplo, a emular a Hitler y hablar de que su propuesta es inclusive estéticamente superior a la de los de la izquierda. Y al hablar así, habla de los pueblos originarios, las clases obreras y todo lo demás, ¿te das cuenta? Pero bueno, la gente que votó no votó por eso a Milei, votó porque había dos alternativas. Una alternativa que fue construida como el continuismo y que en gran medida lo era, y una alternativa que fue presentada ante la opinión pública como el cambio, y un cambio radical. Y la gente quiere un cambio radical. Que la izquierda no haya entendido la situación, la izquierda, digo, básicamente la izquierda trotskista, porque otros sectores de la izquierda acompañaron a la candidatura de Massa con el objeto de evitar el triunfo del Hitler criollo, de este Hitler criollo que es tan peligroso, y luego, bueno, avanzar en algunas reivindicaciones fundamentales que son no negociables. Bueno, pero otros sectores de la izquierda prefirieron abstenerse o inclusive, bueno, votar por Milei, pero no porque sean de derecha. Lo cierto es que estamos nosotros en una situación en donde la batalla cultural la hemos perdido, nos cuesta mucho trabajo, no tenemos los medios, tú lo sabes muy bien, Oscar, ¿verdad? Los problemas que hay con la concentración mediática en Argentina, en Chile, en Brasil, en Ecuador, en Colombia, donde mires, ¿verdad? Porque esto tiene que ver con el dinero y tiene que ver no solamente con el dinero, tiene que ver con la concepción, con una estrategia política que tiene la derecha, que la izquierda no tenemos, ¿verdad? Que le ha llevado a poner todo el énfasis en la necesidad de tener un control muy fuerte sobre los medios de comunicación para conquistar no solamente las cabezas, la inteligencia, los cerebros, sino también los corazones de la gente. Y lo han logrado. Tú sabes que hay técnicas hoy del neuromarketing político que te permite llegar esto junto con el perfeccionamiento de los algoritmos, te permite llegar a segmentos muy específicos de nuestras sociedades, de verdad, que evitan prácticamente o imposibilitan cualquier avance de los sectores de la izquierda o del progresismo. Decir que la economía argentina está cayendo en picada es quedarse un poco corto, tal vez. Estamos hablando de una crisis tremenda, de una crisis estructural que viene ya desde décadas del pasado, y que ha sido
Y se ha vuelto peor aún últimamente con las circunstancias que hay de geopolítica en el mundo, ¿no? Que llevan aún más presión para los países que en este momento están casi todos en crisis. Pero en Argentina la situación se ha puesto muy, muy dura, con inflación sin precedentes, eh, y con un poder adquisitivo que ha caído igualmente sin precedentes. La gente está desesperada y como resultado eligieron a Javier Milei, que es un radical que viene prometiendo cambio. Sin embargo, ese cambio, ¿cómo se vería en la calle? Uno se pregunta luego de que analiza que las políticas que él está ofreciendo vendrían a ser dolorosas antes de que se mejore la cosa. ¿Tú crees que la gente que votó por Javier Milei buscando un cambio, un alivio a la economía, se va a llevar una fea sorpresa? Absolutamente. Y fíjate que la clase media, los sectores medios bajos, gran parte del universo, si vos querés decir popular, va a ser profundamente golpeado. Bueno, fíjate que, por ejemplo, ya Milei anda diciendo de que, advirtiéndole a este gobierno actual de Alberto Fernández, que no debe pagar el aguinaldo, por ejemplo, que se cobra alrededor del 15 de diciembre, el medio aguinaldo, ¿verdad? El aguinaldo en la Argentina, o sea, el 13º sueldo, se cobra la mitad en junio y la mitad a mediados de diciembre. Y mi ley está diciendo no hay plata, así que eso no se paga, lo cual, imagínate, eso es un desastre para la gente que de hecho ya se ha gastado buena parte del dinero de lo que, a cuenta de lo que va a cobrar en el aguinaldo, porque son situaciones salariales muy, muy angustiantes las que afectan a ese sector de la sociedad argentina. De manera tal de que acá, digamos, es cierto, esa derecha conservadora tradicional se ha venido fascistizando también. El liderazgo, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir, no creo que la gente, por lo menos en América Latina, pero sí los liderazgos se han ido radicalizando por derecha, convirtiéndose en extremistas, y como los gobiernos progresistas no dan respuesta a algunos temas cruciales de la sociedad, y como hay una situación embarazosa, porque las organizaciones populares que apoyan a estos gobiernos están en la duda de si salir a la calle a protestar con la gente que tiene muchas razones para protestar, o si más bien tratan de atemperar la crítica social y apoyar al gobierno, que fue lo que generalmente se hizo. Se hizo aquí, se hizo en Bolivia, se hizo, digamos, en Chile, y el resultado es que la gente entonces busca expresar su protesta, su bronca, su rabia a través de otras candidaturas. Y bueno, ahí aparecen los demagogos oportunistas, ¿verdad? Como Donald Trump, que es un gran demagogo, un hombre que realmente, a pesar de que no tiene experiencia política en el pasado, pero demostró tener, digamos, una capacidad para construir poder que realmente es impresionante. Y Milley, ¿verdad? No es un caso igual que el de Trump, es un caso en cierto sentido más extremo, más deslenguado, como digo yo, capaz de decir cualquier insulto. Un hombre que los psicoanalistas dirían no tiene super yo, ¿verdad? No tiene un filtro que diga no, tal cosa. No puedes insultar de una manera muy soez al Papa Francisco, por más de que tengas ganas de hacerlo. Y este hombre le ha dicho cosas terribles, insultos como yo nunca escuché en mi vida. Pero él realmente responde a un bloque conservador muy fuerte, muy heterogéneo, Oscar, y esto es lo que va a hacer que su gobierno sea un permanente tire y afloje. Fíjate que ya, por ejemplo, él tenía resuelto el tema del Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Economía, el Banco Central. Tenía su gente, ya no más, porque en el fondo el bloque dominante, cuyo jefe real es Mauricio Macri, le ha impuesto otros nombres. Entonces, vamos a ver un gobierno que va a andar a tientas y locas, ¿verdad? Ante una población que los primeros 2 o 3 meses va a estar inmovilizada, porque coincide con las vacaciones de enero, febrero. Mucha gente que inclusive está alarmada con Milei dice, bueno, muy bien, dice que no va a pagar los aguinaldos, etcétera, pero démosle 100 días de gracia para que pueda gobernar. El peligro es que un personaje así, y un conductor estratégico como Macri, que mueve los hilos detrás de la candidatura de Milei, en 100 días pueden hacer un daño irreparable a este país. Esa es la preocupación que nosotros tenemos en este momento y que tenemos que tratar de evitar a todo costo, ¿no es cierto? Tú mencionas a Mauricio Macri como un estratega clave de la campaña de Javier Milei. Em,
al mismo tiempo tenemos al candidato Milei que cuando fue en la televisión y le preguntaron los precios de varios productos básicos y servicios básicos, realmente no tenía idea, ni siquiera como que quería saber. Entonces eso nos dice de alguien que tal vez no es muy centrado en realidad, sino más en utopía. Paralelamente, tú al inicio de esta conversación me estabas contando un poco de esa comparación entre Bolsonaro y Javier Milei. ¿Puedes, por favor, contarnos un poco más al respecto, en qué se parecen y en qué se diferencian? Mira, a ver, Bolsonaro es una persona con gestos extremos, ¿no es cierto? Pero siempre manteniendo dentro de una cierta normalidad. Bolsonaro además es un hombre que pertenece a la clase política brasileña, a diferencia de Milei, que es un advenedizo, un producto mediático cuidadosamente elaborado por los grandes capitales a través de algunas de las cadenas de televisión. Bolsonaro, en cambio, antes de ser presidente, había sido durante 28 años, Oscar, 28 años, diputado federal en Brasilia. O sea, no es lo mismo. Milei no tenía ninguna presencia política absolutamente en ningún ámbito de la vida nacional, provincial o siquiera municipal. Bolsonaro ya era un personaje. Y Bolsonaro planteaba estas críticas frontales muy despectivas, muy chauvinistas, muy xenofóbicas, muy misóginas, ¿verdad? Pero en todos esos indicadores, en la misoginia, en la xenofobia, Milei va mucho más allá, en donde no solamente plantea la misma posición, sino que lo hace de una manera grosera, de una manera realmente muy chabacana, con un lenguaje soez, lleno de insultos de muy mal gusto, y esto es lo que hace que sea un personaje que realmente provoque una gran irritación en algunos segmentos de la sociedad argentina, pero que en otros segmentos, en los sectores populares más hundidos en la pobreza, en la desesperanza, no les importa mucho el atropello del lenguaje que hace Milei y sí les importa lo que parece como un personaje imbuido por una mística y una capacidad de cambiar algo que tiene que ser cambiado. Y la gente tiene razón, hay muchas cosas que cambiar. Y el grave problema acá fue que el gobierno nacional no tuvo la entereza o la capacidad o la inteligencia para proponer de manera creíble un cambio. Y la gente por muchas razones no le creyó. A ver, si tú tienes un ministro de Economía que toma la inflación a nivel de 3% mensual y al cabo de un año te lleva la inflación mensual al 12%, ¿por qué le vas a creer que ese hombre cuando llegue al gobierno, de hecho ya está en el gobierno como ministro de Economía, ¿por qué le vas a creer que cuando llegue a la Casa Rosada va a poder hacer lo que durante un año y medio no pudo hacer? Entonces, mi ley aparece por descarte más que por una opción positiva. Es interesante que Javier Milei y otros como de la izquierda, perdón, de la derecha libertaria, digamos, ¿no? Reflejan al sistema como que es algo de izquierda, hablen los zurdos y que están inflando la moneda y no sé, pero esa es su forma de decir que el sistema, el gobierno está gastando en la sociedad, digamos, está invirtiendo en la sociedad, ¿no es cierto? Y por eso hablan de cortar los servicios básicos, de privatizar esto, privatizar lo otro. Entonces, en el fondo están como que reflejando al sistema como si fuese de izquierda en alguna forma. Así Lo es. que es como raro porque en la antigüedad los izquierdistas eran antisistema, o sea, estaban en el monte disparándole al gobierno. Y ahora todo esto como que ha cambiado y vemos que, por ejemplo, el presidente que ganó en Ecuador es de derecha, o sea, obviamente es hijo de un candidato de derecha, pero si tú oyes las políticas que él propuso son keynesianas. Él nunca dijo vamos a cortar esto, él está diciendo vamos a invertir en el Estado, vamos a invertir en seguridad, vamos a invertir en salud, porque él viene después de un gobierno de Lazo que cortó toda esa inversión, ¿no es cierto? Entonces a lo que voy es que el gobierno en el Ecuador se eligió un presidente de derecha que tiene visiones más keynesianas, que vendría a ser muy diferente y muy opuesto a Milei, que está queriendo cortar el Estado, destruir el Estado, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo se vería estas políticas o este sistema, si se puede decir, que Milei quiere implementar? ¿Cómo se vería en la calle, en Argentina, en un país donde se necesita mucho gasto social para que no haya una revolución en la calle, ¿no? Mira, yo creo que se lo mira ahora con una cierta expectativa,
temerosa expectativa, yo te diría, de lo que puede hacer este hombre. Él, a diferencia de Daniel Noboa, ¿verdad?, el presidente del Ecuador, cree que realmente es necesario destruir al Estado, que el Estado es realmente una organización montada para el latrocinio, para robarle a la sociedad y robarle a los agentes sociales y económicos lo que es propio. Y te dice, por ejemplo, cosas como, bueno, vamos a cortar totalmente el gasto público, si hay que hacer una obra cloacal en un pueblo allá perdido en medio de la puna, que los vecinos se organicen y ya va a aparecer un privado que viendo el negocio les va a ofrecer el servicio. O sea, una concepción absolutamente, ¿cómo decirte?, meramente literaria o meramente así conjetural, idealista, ¿verdad?, de la realidad. Un hombre que, como tú dices, no tiene idea de los precios básicos de la economía argentina. ¿Qué es lo que tiene frente a sí Milei cuando piensa en la Argentina? Tiene una planilla Excel, nada más que eso. No tiene ningún actor económico y social concreto. No tiene un ama de casa, no tiene un joven desocupado, no tiene un estudiante, no tiene un obrero que está a punto de jubilarse. Lo que tiene es una planilla Excel. Y él dice que tenemos que llegar al equilibrio fiscal, lo cual es un absurdo, porque dime, ¿cuáles son los países que tienen un equilibrio fiscal o un superávit fiscal? Ocasionalmente, contados con los dedos de una mano, algún que otro país de repente tiene un año superávit fiscal, pero Estados Unidos no tiene superávit fiscal, Japón no lo tiene, Francia no lo tiene. Es más, cuando mira las estadísticas internacionales, el déficit fiscal de la Argentina es inferior al de España, al de Francia y al de varios países europeos. Pero como esto es un tema de ideologismo, ¿verdad? Acá lo que prima es el ideologismo, así como la izquierda a veces padeció y padece todavía una enfermedad del infantilismo izquierdista, del ideologismo que decía Lenin, la derecha también lo tiene. Y tiene estas especies que son teólogos, teólogos de la economía, que creen, por ejemplo, en la magia de los mercados, que creen, digamos, en la absoluta libertad de los agentes económicos, donde no distinguen entre un gran patrón y el obrero que no tiene dónde caerse muerto. Y por lo tanto, lo que él puede proponer para la Argentina son simplemente ecuaciones de costo-beneficio, pero que no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver con las condiciones reales en que se desenvuelve la economía argentina. Por eso él plantea, por ejemplo, romper o reducir el nivel de las relaciones con China y Brasil, acusando, perdón, a estos dos países de comunistas, siendo que Brasil y Argentina son los dos principales socios comerciales de este país y en donde ese tráfico comercial es una especie de línea vital para la mayoría de las economías regionales de la Argentina. Pero él no tiene idea de todo eso, ¿te das cuenta? Él tiene un modelo teórico en su cabeza, un modelo teórico de libres mercados, mercados que si el Estado no interviene, asignan racionalmente los recursos, recompensan adecuada y ecuánimemente a quienes son los ganadores y quienes son los perdedores, porque han hecho el mejor trabajo los primeros, han hecho un mal trabajo los segundos, y después todo el resto se desentiende de eso. Y además cree que, por ejemplo, para abatir la inflación en la Argentina, el único remedio es dolarizar a la economía argentina, obviando los enormes costos que la dolarización provocó, por ejemplo, en Ecuador, cuando se introdujo en medio de una fenomenal crisis bancaria, o obviando también los enormes costos económicos y el sufrimiento que los sectores populares de países como Italia, España, Portugal sufrieron cuando se eliminó la moneda local, la peseta, la libra, ¿no es cierto?, italiana, y se impuso el euro, que generó, digamos, una inflación de precios fenomenal y un derrumbe de los salarios reales que se recuperó después de 2 o 3 años gracias a las políticas asistencialistas de la Unión Europea. Pero acá no tenemos una Unión Europea que venga a facilitar el tránsito de una moneda local al dólar en un país como la Argentina, ¿verdad? Y por lo tanto, si él quiere llevar adelante esa idea, bueno, va a tropezar, yo creo, con una resistencia social muy, pero muy, muy fuerte. A inicio de siglo en Ecuador se dolarizó la economía y hubo millones de personas, entre las que me cuento yo, que perdieron el 90% de sus ahorros. Si tenías $100, luego te quedaron 10. Y esto llevó a 10 años de tremenda inestabilidad en el país. Podríamos contar que en una década hubo
10 presidentes, obviamente no uno por año, pero hubo un proceso donde hubo en una década 10 presidentes, un proceso de, de inestabilidad social, de violencia muy, muy fuerte. Y yo pienso que más allá del concepto de la dolarización que eventualmente favoreció al país, uno podría argumentar, la ejecución de la idea. Y en ese punto, cuando se ejecutó la dolarización en Ecuador, se lo hizo de una forma corrupta, se lo hizo de una forma descuidada, y el resultado fue que nosotros, no, mucha gente, perdió el 90% de sus ahorros, de la plata que tenía en ese momento. Ahora vemos que en Argentina están tratando de hacer lo mismo en un país que es aún mucho más grande, que tiene una economía mucho más grande y que tiene un sector de la población que está muy frágil, digamos, económicamente, ¿no? ¿Cómo ves tú este cambio de la Argentina hacia una posible dolarización, un país mucho más grande, con mucha gente aún en un estado muy frágil económicamente, ¿no? De la que Ecuador tenía cuando lo hizo? Uno podría decir que se viene una etapa difícil en el país, ¿no? Sí, absolutamente. Yo creo que hay que pensar de que acá se viene una oleada de protestas populares muy fuerte, aun cuando las organizaciones sindicales y políticas no estén dispuestas a salir a dar la batalla, la gente va a salir a dar batalla de todas maneras, no por una razón ideológica, sino por mera supervivencia. A ver, si tú eres un jefe de familia que tienes mujer y 2 o 3 hijos y tu salario se derrumba, no te pagan tu aguinaldo, no te pagan al mes, no te hacen el ajuste para mantenerte al paso de la inflación. Ya el tema no es si eres de derecha, de izquierda o del centro. Para sobrevivir tienes que salir a pelear a la calle. Y este pueblo cuando sale a pelear a la calle es bravo, ¿verdad? No, no lo hace con mucha frecuencia, pero cuando sale, recordemos lo que fue el Cordobazo en 1989, recordemos lo que fueron las jornadas del 19-20 de diciembre del 2001, ¿verdad? Es capaz de tumbar gobiernos. De hecho, lo ha hecho. Ha tumbado gobiernos militares, ha tumbado gobiernos civiles. Y si este personaje insiste en un curso de acción que hunde en la pobreza, la miseria, la inseguridad a millones de argentinos, y yo creo que va a ser muy difícil para él mantenerse en el gobierno y realmente poder gobernar este país.